Ya, ven quedamos en la 10, ¿cierto? Y la ven. Ven la pregunta 10, ¿sí? Ujú. Ya, súper. Entonces, acá la respuesta correcta sería justamente como dijo Gabriela, la teoría de la deriva continental, puesto que esta teoría habla de que en algún momento los continentes estuvieron juntos. Entonces, independiente de qué fósiles hablaban, que seguramente era el Mesosaurus porque dice en el sur de Sudamérica y África, o sea, en el sur de los continentes. Y ambos, el Mesosaurus, podemos encontrarlo justo ahí. Entonces, a lo mejor aquí decía Mesosaurus, ¿cierto? Y al encontrar este fósil nos indican, es imposible que el Mesosaurus haya nadado desde el sur de África hasta América. Y en la época en que vivió no existíamos ni los humanos, ni barcos, ni ninguna cosa mágica, a menos que hayan sido los extraterrestres, ¿cierto? El Mesosaurus no se podría Ujú. haber desplazado de un continente a otro, a menos que los continentes hubiesen estado unidos, ¿cierto? Y esa es la teoría de la deriva continental. La 11 dice, ¿qué sucedería en un ecosistema si éste carece de una fuente primaria de energía? Em, Se me olvidó la diferencia entre ecosistema y población. Casi. Ya. En el caso del ecosistema, se refiere al conjunto de individuos, ¿cierto? De organismos que pueden ser plantas, insectos, animales herbívoros. ¿Me escuchan? Se me desapareció el chat. Yo sí lo escucho. Ah, ya, porque lo dejé de compartir porque como que se me desapareció todo. Hoy día está muy raro mi... El compo. eh, Ahí sí. ya, ya, entonces, el ecosistema es el conjunto de todos los organismos vivos, las interacciones entre todos los organismos vivos y su hábitat. Eso incluye el terreno en el que viven, la tierra, las rocas, las lagunas, ¿cierto? Los riachuelos, el aire, eh, no sé si hay cuevas. Entonces, el ecosistema incluye todo. El hábitat más a los individuos que conviven, a todos los individuos que conviven desde las plantas hasta los herbívoros y los carnívoros. Y en el caso de la población se refiere a una sola especie, o sea, la población de flores, la población de grillos, la población de ratones, supongamos que son ratones, la población de serpientes, o sea, la población se refiere a la cantidad de individuos que hay en una especie determinada, en una región, ¿cierto? Yo tengo que estudiar en una región específica porque si no podría contar hasta el infinito. Entonces, esa es la población. Y en este caso nos preguntan qué va a ocurrir con el ecosistema. Finalmente nos van a preguntar qué ocurre con esta cadena, porque vemos que esto es una cadena. O sea, la flor se alimenta de la energía solar, y ahí se produce su energía. Luego el consumidor primario se alimenta de la flor, el consumidor secundario se alimenta del grillo, que era el consumidor primario, ¿cierto? Y el consumidor terciario se alimenta del ratoncito, que era el consumidor secundario. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros eliminamos una fuente primaria de energía? Ya sea el productor, sí, deberíamos eliminar al productor en realidad. ¿Qué ocurriría? Se cortaría toda la cadena, po. Claro, Se se extinguiría cortaría la toda la... cadena trófica. Así es, ¿cierto? Y eso provocaría que lentamente fuera desapareciendo el ecosistema en su completo. Y Porque nos moriríamos, po, porque no habría energía del sol. así es. No, todos los seres vivos, ¿cierto?, que participan de este ecosistema morirían, porque no, si no hay una fuente primaria de energía, ya no hay más energía y pronto se van a acabar los recursos y hasta ahí llega el ecosistema, ¿cierto? Esa sería como la consecuencia. Ahora, ¿qué consecuencia tiene para el organismo humano el consumo de drogas adictivas? Se perdería la movilidad del cuerpo o
de las reacciones rápidas, el cuerpo reaccionaría más lento. Puede ser, pero No sé yo cómo creo que funciona. acá se refieren justamente a este neurotransmisor que es la dopamina. Me parece que no lo habíamos hablado antes, así que lo hablaremos hoy. Porque justamente hay algunas drogas que son, que generan una reacción depresiva del sistema nervioso, y a eso justamente te referías, ¿cierto? Que reprimen o deprimen las respuestas. Entonces eso nos hace reaccionar más lento, pero esas son las drogas como la marihuana, ¿cierto? Algunas Todo otras. lo contrario a la droga del café. Claro, pero hay otras drogas como el café o la cocaína inclusive, más fuerte, que te activan, te Claro. despiertan. Entonces sería todo lo contrario. Como no nos especifican a qué tipo de droga nos estamos refiriendo, yo creo que se refiere principalmente a este neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina se habla de que es como el neurotransmisor o la hormona también del placer, es de la producción de placer. Es un neurotransmisor, no una hormona. Este neurotransmisor del placer hace que momentáneamente, mientras estamos realizando la actividad, sintamos placer, o mientras estamos bajo el efecto de la droga, sintamos placer. Y cuando dejamos de consumirla, dejamos de sentir placer, ¿cierto? Porque dejamos de emanar dopamina. Entonces, ese placer es el que hace que las drogas sean adictivas, porque quiero seguir sintiendo ese placer momentáneo que me da la dopamina. Eso ocurriría, ¿cierto? Eso es lo que hace que sean adictivas. Por eso acá nos indica vías de recompensa del cerebro, dopamina. Estos circuitos cerebrales son importantes para las recompensas naturales como la comida, la música y el sexo, ¿cierto? Que son, en el caso de la comida y el sexo, son como respuestas de sobrevivencia, ¿cierto? Porque ¿Por qué primero la te música? alimentarme. La música es de recreación, pero también yo creo que permite la supervivencia, pero hasta cierto nivel, pero también tiene que ver con la recreación. ¿Por qué buscamos arte? ¿Por qué buscamos música? ¿Por qué Ah, claro. crear estas hormonas perdón, estos neurotransmisores que permiten satisfacernos y mantener el ánimo, ¿cierto? Pero como de Mm. supervivencia sería principalmente la comida y la reproducción, ¿cierto? Yo tengo que comer y reproducirme para que la especie sobreviva. Entonces son como mecanismos necesarios, ¿cierto? Y por supuesto que la música, el arte son necesarios a medida que uno se va desarrollando también, porque permiten mantener la salud mental, el equilibrio cognitivo, y también nos permiten vivir más tiempo. Del otro día veía un artículo que hablaba de que para las personas con Alzheimer, una de las mejores estimulaciones es la música, porque la memoria musical se mantiene por mucho más tiempo. O sea, son cosas que no se olvidan tan fácilmente. Entonces, una forma de estimular a las personas que padecen Alzheimer es justamente con música. Entonces, obviamente, igual es un mecanismo de supervivencia y debe tener que ver con eso, con las sensaciones que nos hacen sentir, ¿cierto? Pero, lamentablemente, también hay adicciones que no son positivas. En este caso, nosotros vemos la emisión del neurotransmisor dopamina mientras se ingiere alimentos. Vemos que su concentración es moderada, ¿cierto? Mientras Profesora, y la cocaína, una, dígame. una de las consecuencias puede ser también la abstinencia. Claro, tú tendrías como, lo que pasa es que la abstinencia sería una consecuencia de no consumirlo, porque tú requieres, ya para sobrevivir, para sentirte bien, requieres toda esta concentración de dopamina y no la tienes por mientras no consumas la droga. Y lamentablemente, por mientras más droga consumes, menos estímulo. Entonces necesitas consumir más cantidad para poder llegar a este nivel de dopamina, y solo este nivel de dopamina tú aguantas. Entonces, claro, cuando tú ya intentas dejar la droga, este síndrome de abstinencia tiene relación con que tu sistema nervioso ya no está respondiendo, porque requiere, Entonces, dígame, entonces lo que pregunta ahí como consecuencia es al consumir la droga, no al dejar de consumirla. claro, al consumirla. Entonces, para Ah, responder ya. eso, tú tendrías que decir que al consumir la droga se liberan
concentraciones o cantidades extremadamente altas de dopamina, y la dopamina produce placer. Entonces, en búsqueda nuevamente del placer, es que la persona sigue consumiendo, ¿cierto? Como que ya no puede sobrevivir sin ese placer que le daba la ¿La droga. dopamina es una hormona? Es un neurotransmisor. Ah, ya. Los neurotransmisores son los que se comunican en el sistema nervioso, entre las neuronas. Entonces, eso es lo que se libera, por ejemplo, y de todos modos uno puede decir que claro, Profe, hay alimentos pero ¿cuál, virtuosos. perdón, ¿cuál vendría siendo la respuesta? ¿Al consumir la droga se produce dopamina, eso? Claro, se producen grandes cantidades de dopamina, y que la adicción se produce cuando tú requieres nuevamente esa dopamina para sentirte bien, porque no te sientes bien sin ella. Para que la anoten ahí, porque si sale, ahí ya la tienen lista. Ahí tienen que agregar dopamina en su respuesta, ¿cierto? Y que la cantidad de dopamina es la que genera tanto placer que la persona ya no puede sobrevivir sin ella. Entonces tiene que seguir consumiendo para seguir produciendo dopamina. Y esa es y por eso uno no necesariamente se hace adictivo solamente a las drogas, sino que te puedes hacer adicto al chocolate, al café, al cigarro. Con el cigarrillo también pasa esto. Bueno, el cigarro es una droga, pero el azúcar, el café en el cigarro, también son en cierto nivel adictivos, pero es más fácil dejarlos. O sea, no produce una adicción tan grande como la cocaína y otras drogas. Bien, continuamos. En el siguiente dibujo se muestra el camino seguido por una hormiga para ir desde su hormiguero punto A hasta el pie del árbol punto B. Acá podemos ver la hormiga. A lo mejor sale esta misma imagen en la prueba. Me tinga que es la misma. ¿Qué elementos del movimiento se representan en la línea punteada? Entonces, desde A hasta B. ¿Qué será? La trayectoria. Muy bien, la trayectoria. Acá en el dibujo no está la hormiga, en el gráfico, pero están los elementos del movimiento que nos van a servir para repasar, ¿cierto? La trayectoria es la línea punteada, que es todo el recorrido que hace el bichito, ya sea la abeja o la hormiga, para llegar a su destino, ¿cierto? El desplazamiento es cuando yo trazo una línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final, hasta el punto de término del recorrido, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento en este caso sería tirar una línea recta desde el hormiguero hasta el pie del árbol donde terminó la hormiguita. Y sería mucho menos tramo que lo que en realidad recorrió, porque media vuelta que se dio la hormiga para llegar, ¿cierto? Pero si yo solamente trazo la línea recta entre un punto y el otro, entonces yo estoy mirando el desplazamiento. ¿Cuánto finalmente se desplazó en términos prácticos? No todo el recorrido que tuvo que hacer, sino de dónde hasta dónde, más o menos cuánto se movió, ¿cierto? Y el sistema de referencia es el sistema desde donde yo observo. Tengo que pensar que acá está sentadito el observador mirando la abeja moverse, ¿cierto? Entonces, ese es el punto de referencia, desde donde yo estoy mirando, porque no es lo mismo mirar a un insecto moverse desde una silla en la plaza que desde el autobús, ¿cierto? Porque cuando yo voy en el autobús, yo también estoy siguiendo un desplazamiento, ¿cierto? Y puedo mirar para afuera, pero mi punto de referencia es sumamente diferente al que yo tendría si es que estoy sentada en la banca de una plaza, ¿cierto? Entonces, ese es el sistema de referencia, desde donde observo. Y la rapidez es sencillamente cuánta distancia recorre en un tiempo determinado, ¿cierto? Qué tan rápido fue en ese tiempo. Así que nada que ver. Lo que nos preguntan acá, la línea punteada, es la trayectoria. Súper importante. Recordemos que el desplazamiento es pero si nos preguntan por la distancia es la medida de la trayectoria. Si yo quiero saber la distancia, yo tendría que medir con una regla, con una wincha, todos los centímetros que recorrió. ¿Cómo? Matemáticas no, por favor. No, pero no te lo van a hacer, pero es para que tú sepas cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia. En la distancia sí me importa el camino recorrido, todos estos centímetros que recorrió la abejita, ¿cierto?
En el caso del desplazamiento, no importa el camino recorrido, solamente importa de dónde partí hasta dónde llegué. Yo siempre lo ejemplifico en nuestro sistema, en nuestra movilidad. Yo quiero llegar al metro. Para llegar al metro, primero tengo que salir de mi edificio, caminar hasta la esquina, después cruzar el semáforo, ¿cierto? Y devolverme un poco, porque cuando yo salí de mi edificio tuve que caminar hacia allá, pero el metro está para allá. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, para salir del edificio tengo que caminar hacia allá, después doblar a la izquierda, después devolverme por la calle y después doblar a la izquierda de nuevo. Si yo, desde donde estoy sentada, midiera en línea recta, puedo poner Google Maps, en línea recta, desde donde estoy sentada hasta el metro, pasándome por encima de los edificios, del hospital, del semáforo, del auto, de todo lo que hay, entonces ese sería mi desplazamiento. Pero finalmente mi camino recorrido serían todos los metros que recorrí desde que salí de mi edificio, tuve que caminar en esta dirección, después doblar, después devolverme, después doblar de nuevo, ¿cierto? Ese es el camino recorrido. Nosotros siempre recorremos un camino, pero al final nos pueden sacar un promedio, ¿cierto? Cuando nos movilizamos varios kilómetros, de cuál fue nuestro desplazamiento al final, y no el camino que en realidad recorrimos, porque muchas veces en el auto inclusive nos tenemos que dar más vueltas, porque llegamos a una calle y ahí nos tocaría doblar, pero esa calle va en sentido contrario, entonces tenemos que ir hasta la siguiente y ahí recién doblar hacia donde nos toca y devolvernos por la otra calle para llegar al destino. Es lo típico en auto, uno llega a la esquina y uno dice ya hacia acá, pero no puedo doblar porque sentido contrario, entonces la siguiente, doblo a la derecha a la siguiente y después doblo en la calle y me devuelvo y ahí llego, ¿cierto? Entonces ahí estamos dando una vuelta de más, igual que la hormiguita dándose todas estas vueltas. Ese es el camino recorrido, pero el desplazamiento yo finalmente me diría, desde mi edificio hasta el metro, en el mapa, línea recta, 100 metros. Ahí yo caminé como 200 metros entre todas las vueltas que me di, ¿cierto? Ese es el desplazamiento, que yo no puedo pasar por arriba de los edificios. Se entiende la diferencia, ¿cierto? Lo más importante es que entendamos la diferencia conceptual. Ahora, reconocer las estructuras del riñón. Por lo general, siempre nos preguntan por las nefronas, y a lo mejor les ponen una imagen, ¿cierto?, del riñón, y ustedes las tienen que identificar. Entonces las vamos a repasar una por una para que ustedes sepan. Primero, este es el riñón. El riñón se encarga de producir la orina. El riñón tiene una corteza, ¿ya?, que lo protege, ¿cierto?, que sería como una corteza esponjosita que protege al riñón, ¿cierto? La cápsula es como la membrana, como la pielcita del riñón. Y adentro del riñón tenemos la médula, que son estas pequeñas como cositas naranjitas que vemos acá. Esas son las médulas. Y dentro de las médulas hay muchas nefronas. Las nefronas son un conjunto de tubitos, de conductos, y esos tubitos se encargan de filtrar los desechos de la sangre. Ahí se filtra la sangre. Yo filtro agua, desechos de los nutrientes del cuerpo, ¿cierto? Que quedan desechos, urea, ¿cierto? Todo eso para eliminarlo en forma de orina. Entonces, ¿qué hacen las nefronas? Filtrar la sangre para producir la orina. Luego, esa orina que se ha producido en las nefronas, luego de que la sangre fue filtrada, se juntan en estos que se llaman cálices, ¿ya? Esos de ahí se llaman cálices, no salen acá, pero estos pequeños tubitos son los cálices, ¿ya? Estos de acá, cálices renales. Todos estos cálices se juntan en este gran conjunto que es la pelvis renal, ¿cierto? Y la pelvis renal va a permitir la salida de la orina recién formada a través de los uréteres, y los uréteres llegan a la vejiga, pero como nos preguntan solamente las partes del riñón, no nos vamos a la vejiga, pero a través de los uréteres llega la orina a la vejiga se acumula hasta que la vejiga está llenita, y ahí micción, ¿cierto? Hacemos pipí por la uretra. Ahora, repito entonces, ¿cuáles son las partes más importantes? La médula del riñón y las nefronas. Las nefronas, repitiéndolo para que les quede súper claro y se acuerden para el fin de semana, son un montón de conductos, un montón de tubitos, y los tubitos se rodean de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque las nefronas se encargan de filtrar la sangre, filtran lo que hay en sangre para así producir la orina y los desechos.
Ok, Alondra, sí, yo la voy a mandar. En cuanto termine la clase la voy a subir a YouTube para mandárselas. Y voy a mandar el PowerPoint que estoy presentando, más el video para que tú lo puedas estudiar, ya, para que no te preocupes. Vaya nomás y yo le mando el video. La Alondra ahí nos escribía en el chat que se tiene que retirar. Pero yo les mando el video al tiro y día lo subo en cuanto terminemos. Entonces, continuamos. El sistema inmune, ¿cierto? Nos piden reconocer algún ejemplo de inmunidad innata. Entonces, aquí es como que de repente los chiquillos cuando hacen la prueba se acuerdan de lo que se trata la pregunta. A ustedes también les va a pasar eso, que se acuerdan más o menos de qué se trata la pregunta, pero no se acuerdan exactamente qué preguntaron. Entonces, por eso nosotros hacemos un repasito rápido de todo para que lo tengan bien claro para ese día. Entonces, si a ustedes en la prueba les toca reconocer un ejemplo de inmunidad innata, debemos recordar que ¿cuáles son en el sistema inmune respuestas innatas? Primero, todas las que recubren al cuerpo para que los patógenos no ingresen a la sangre, ¿cierto? Queremos que no ingresen ni a los tejidos expuestos ni a la sangre, porque ahí ya se produce una infección más grave. Entonces, ¿qué partes de nuestro cuerpo impiden que los patógenos, bacterias, virus, ingresen? Primero la piel, ¿cierto? La piel que recubre todo nuestro cuerpo de forma externa va a impedir que los patógenos ingresen directamente a los tejidos y sangre. Por otro lado, ¿cómo se llama? El recubrimiento interno de las vías respiratorias, que es el moco, ¿cierto? La mucosa, también va a ser un mecanismo de protección debido a que con esa consistencia pegajosa se supone que debería retener a los patógenos, ¿cierto? Los retiene ahí. Por otro lado, el pH muy ácido del estómago. En el estómago hay ácido clorhídrico, un ácido muy fuerte que si es que ya pasó el virus en la manzanita, no la lavé y tenía una bacteria ahí, alguna cosita, algún bichito, me lo comí, pero en mi estómago, con el pH, ¿cierto? Con el ácido estomacal, se muere. Listo, no me infecté. Porque al final yo me podría enfermar igual, por la alta cantidad de patógeno que hay en el ambiente. Porque mi sistema inmune innato, como mi primera línea de defensa para el patógeno, me va a proteger hasta cierto punto. Pero si finalmente hay mucha cantidad de virus, como el COVID en el invierno, ¿cierto? Que hubo mucha cantidad de virus por todos lados, mucha exposición al virus, muchas gotitas del hablar, de la tos, ¿cierto? De las personas que se transmitían de unos a otros. Hay tanta cantidad de virus que lamentablemente ni el moco, ni el pH, ni nada, o sea, alguno se va a alojar igual en algún tejido, ¿cierto? En la sangre y nos va a infectar, especialmente en los pulmones, ¿cierto? Que en el invierno, aparte con la contaminación, con el frío, se debilitan las líneas de defensa primarias, entonces es mucho más probable que nos enfermemos. De tal manera que, claro, nos protegen, pero si hay una gran cantidad de exposición al virus, lamentablemente nos vamos a contagiar igual. Luego, cuando eso ha ocurrido, nos expusimos mucho a un virus, a una bacteria, y esto no funcionó, o teníamos una herida y a través de la herida entró directamente la bacteria o el virus a la sangre, finalmente empiezan a actuar las respuestas innatas del sistema interno, ¿cierto? Acá empiezan a actuar los fagocitos, los glóbulos blancos, que componen los macrófagos y los neutrófilos. Hacen la misma función. ¿Qué hacen? Se comen a los patógenos, de cual sea. Entonces esto también es innato. Si les ponen fagocitosis, también es innato, que lo pueden hacer neutrófilos o macrófagos, que son glóbulos blancos. Eso también es una respuesta innata, ¿ya? Y además, en la sangre están disueltas algunas proteínas que nos protegen. Por ejemplo, estos péptidos antimicrobianos, ¿cierto? O proteínas, ¿cierto? Que nos permiten mantener el reconocimiento celular y eliminar algunos patógenos. Estas actúan de forma indefinida y nacemos con ellas, ¿ya? O sea, las tenemos desde nuestro nacimiento. Luego tenemos el sistema inmune adaptativo, en donde empiezan a actuar los linfocitos, ¿cierto? Que son
células T o linfocitos T o linfocitos B específicos. En la inmunidad celular, los linfocitos T citotóxicos se van a atacar a las células para eliminarlas. ¿Por qué? Porque, como se dice comúnmente, uno tiene que eliminar, ¿cierto? O sea, si uno no elimina la manzana podrida, se va a podrir todo el canasto, ¿cierto? Si uno tiene una célula que está infectada por un virus, prontamente el virus que está infectando esa célula va a reproducirse y va a empezar a infectar otras células. Entonces la inmunidad celular, el linfocito T, va a eliminar células infectadas para que el virus no se pueda reproducir y se elimine desde ahí el contagio, ¿cierto? Para no, que el contagio no sea mayor. Y en el sistema adaptativo humoral tenemos los, ¿cómo se llama? Los anticuerpos, ¿cierto? Los antibodies, dice acá, los anticuerpos. En el caso de los anticuerpos son linfocitos B que maduran, producen anticuerpos y los anticuerpos por la sangre, recorren la sangre, inactivando el patógeno, inactivando el virus, por ejemplo. Y una vez que el virus está inactivo, vienen algunos macrófagos de acá y se comen los restos, como que pasan limpiando. ¿Ya? Esa es la forma en la que actúa el sistema adaptativo. Pero, ¿quiénes son? Las células T y las células B, que finalmente son linfocitos. Son células específicas que permiten responder a un patógeno. ¿Cuál es el percance? El sistema inmune innato, con él nacemos y está siempre activo, o sea, siempre están activos nuestros mecanismos de defensa como la piel, las mucosas, ¿cierto? La acidez del estómago, siempre está activo protegiéndonos. Si el patógeno ingresa, siempre van a haber glóbulos blancos y proteínas que eliminan microbios en la sangre, siempre van a estar ahí, como protegiéndonos, vigilando, haciendo rondas de vigilancia para permitir eliminar patógenos en el primer momento. Pero si el patógeno ya nos está infectando, estamos enfermos y estos sistemas están fallando, entonces viene el sistema adaptativo que se demora un poquito, porque como es adaptativo, se tiene que crear de cero la respuesta inmune. La ventaja es que es una respuesta específica, efectiva y genera memoria. Entonces la próxima vez que yo me enferme del virus que me infectó, por ejemplo el COVID, yo voy a responder rápidamente a la enfermedad, porque ya tiene memoria mi sistema inmune, de tal manera que es muy probable que yo no me vuelva a enfermar de eso. De otras cosas sí, pero de eso a lo mejor no. Ese es el adaptativo. Ojo, que con el adaptativo no nacemos, desarrollamos eso durante la infancia y hasta que somos adultos todavía desarrollamos algunos tipos de inmunidad, pero la mayor parte cuando somos niños. Por eso cuando uno es niño se enfermaba cada rato, ¿cierto? Los inviernos era típico enfermarse unas 2 veces, o por lo menos todos los inviernos, y después cuando uno está más grande, como que no se enferma casi nunca, si muy rara vez y dura 2 días y se acabó, ¿cierto? Eso es porque ya tenemos un sistema inmune adaptado, ya tiene memoria. Cuando somos niños no lo tenemos, ya lo empezamos a desarrollar recién ahí después de nacer. Si hay dudas me van avisando. Reconocer una teoría que explique el origen de la vida. En este caso nos decían que había que reconocer la vida según Oparin, ¿cierto? Recordemos que Oparin propone la teoría de la sopa primitiva, ¿ya? En la sopa primitiva se decía que un conjunto de moléculas primero empezaron a interactuar y comenzaron a formar complejos moleculares que formaron la primera célula. Acá tenemos la primera célula. Y esa primera célula fue el primer ser vivo, ¿cierto? Eso es lo que decía Oparin. Entonces la teoría de Oparin habla de el origen químico de la vida, porque esto es un origen químico. Los otros son el creacionismo, ¿cierto? Un montón de ideas diferentes. El origen químico de la vida a través de una sopa primitiva. Y se comprobó que la sopa primitiva que proponía Oparin estaba bastante acertada porque se pueden lograr obtener compuestos orgánicos a través de esta mezcla primitiva que él propuso. No se ha logrado obtener vida, ya no se ha logrado recrear las condiciones para obtener una célula viva, pero sí para obtener moléculas orgánicas que formen complejos moleculares muy similares a una célula,
pero no alcanza a ser una célula independiente, ya no alcanza a ser un organismo vivo. Pero la teoría de Oparin explica eso. No sé si tienen dudas al respecto, pero eso tendrían que responder. Lo repito por si alguien lo quiere escribir. En esta teoría del origen químico de la vida, se habla de que existió una sopa primitiva que contenía, ¿cierto?, la materia inorgánica prima necesaria para formar moléculas orgánicas y posteriormente complejos moleculares que dieron origen a la primera célula viva. Ya esto va a estar grabado, así que ahí ustedes lo escriben ahora, después, me preguntan si es que tienen dudas, ¿ya? Pero esa es la teoría de Oparin. Si quieren ser más específicos, pero yo no lo creo necesario, esta sopa primitiva tenía cantidades de metano, de dióxido de carbono, algunos péptidos, pero yo creo que no es necesario que sepan qué tenía la sopa primitiva, más que nada decir que a través de la sopa primitiva se fueron formando las primeras moléculas orgánicas y que esas moléculas orgánicas formaron complejos moleculares y esos complejos moleculares formaron la primera célula, ¿cierto? Esos complejos moleculares ya tenían una estructura similar a una célula y después se formó la célula viva, una primera célula viva. Si se fijan, yo no sé si lo puedo detener. Moléculas simples. Luego esas moléculas simples se fueron uniendo para formar moléculas de la vida o biomonómeros. Después los biomonómeros se unieron entre sí, se unieron más y más para formar las macromoléculas. Ahí encontramos las proteínas, los lípidos, todo eso. Luego formamos polímeros complejos. Luego redes metabólicas. Las redes metabólicas eran uniones en que se podían generar así como mecanismos de replicación, algunos mecanismos celulares, pero todavía no era un ser vivo. Hasta que esas redes metabólicas sufrieron algún cambio específico que permitió generar la vida. Entonces ahí ustedes tienen una síntesis, pero más sencillo, lo repito por última vez, las moléculas simples que existían en esta sopa primitiva se fueron uniendo para formar moléculas de gran tamaño, que finalmente, o biomoléculas, moléculas biológicas, ¿cierto?, que finalmente se unieron para formar complejos moleculares que finalmente originaron a la primera célula viva. Ya lo repito por última vez para que lo tengan ahí bien clarito. Ojalá que salgan estas preguntas, de verdad, cruzo los deditos. Y luego se pedía también aplicar el concepto de roce para resolver un problema sencillo. Puede ser cualquier problema en realidad, pero por ejemplo, que nos pregunten, ¿en cuál de las dos imágenes hay más roce? En la 1. En la 1, ¿cierto? Porque toda esta superficie genera roce. En cambio, siempre que yo tenga un rodamiento, una ruedita, yo disminuyo con la rueda la superficie de contacto. Ahí nomás hay contacto. Ahí nomás hay contacto. O sea, solamente en esa parte se genera roce. Y además, la ruedita gira, de tal manera que el roce se ve aún más disminuido, ¿cierto? De tal manera que esta tendría un menor roce. O otra pregunta, ¿cuál sería más fácil de mover? La segunda, ¿cierto? La imagen 2. Entonces ahí, dependiendo de lo que les planteen, ustedes tendrían que seleccionar el roce, ¿cierto? ¿Cuál le tiene más roce, cuál tiene menos roce? Me parece que... ¿Y eso lo hacen con imágenes, profesora? Sí, ponen supone que deberían poner imágenes, pero si no, te describen el hecho. Y siempre que te describan el hecho, yo te sugiero hacer el dibujo. Ojalá esté así la prueba. Ojalá, es que no son tantas preguntas, pero son como los tipos de cosas que les podrían preguntar. Ya ahí siempre se repiten, entonces crucemos los dedos porque salgan algunas de las preguntas que hemos repasado hoy día. Ahora, también me dijeron que había una pregunta sobre la aerodinámica del papel, que son preguntas que hemos visto en clases anteriores. Si yo tiro, ¿cierto?, un papel, una bolita, o sea, la pregunta era así, me acuerdo. Si nosotros dejamos caer una hoja de papel, ¿cierto?, va a caer así. Y después repito el experimento, y ahí, no sé, se demoró 3 segundos en caer, y hago el mismo papel, lo recojo y lo hago bolita, y lo dejo caer. Se demora 1 segundo en caer.
¿Por qué ocurre eso? Entonces ahí ustedes lo tenían que explicar a través del roce, ¿cierto? Porque con Gabriela hicimos ese ejercicio hace algunas semanas atrás y justamente eso nos explicó Gabriela. Ella lo hizo ese día y dijo que la hoja de papel tiene más roce, la hoja de papel estirada, perdón, genera más roce con el aire que la hojita de papel arrugada, ¿cierto? La hoja de papel arrugada, como disminuyo la superficie, porque la arrugué, la hice más compacta, disminuye el roce, de tal manera que cae más rápido, ¿ya? Entonces me dijeron que salió una pregunta de eso, como de aerodinámica del papel, y es muy probable que pregunten por la hoja estirada y en comparación con la hoja hecha bolita, ¿ya? Entonces, para que también lo recuerden, eso se explica por el roce. Objetivo, reconocer un ejemplo de movimiento rectilíneo. Lo mismo, acá siempre sale el de la piedra, ¿se acuerdan? El ejemplo de rectilíneo. ¿Cuál de los siguientes se generaría o es posiblemente un movimiento rectilíneo? Y les dicen dejar caer una piedra desde un puente, dejar caer una pluma, tirar un balón, o chutear un balón, ¿cierto? Hacia un arco, por el aire, ¿cierto? Así dice, chutear un balón por el aire, tirar una jabalina. Entonces, dependiendo del ejemplo que les den, ustedes tienen que identificar cuál caería o se desplazaría en línea recta, ¿cierto? Y eso sería, el movimiento rectilíneo es que el objeto se desplace en línea recta. En ese caso siempre era que caiga la piedra, ¿cierto? La piedra cae probablemente en línea mucho más recta que el resto de los objetos, porque uno dice, ya, pero si corre viento, igual como que la piedra se va. No, no importa. Ustedes fíjense en cuáles son los ejemplos, y obviamente la pluma también cae así, hacia los lados. Si yo chuteo la pelota por el aire, hace un arco, ¿cierto?, de movimiento. Si tiro una jabalina también, para que la jabalina recorra la distancia necesaria para insertarla, ¿cierto?, en donde sea, porque generalmente hay como una pared, ¿cierto?, en donde la tienen que insertar. Tengo que tirarla con un ángulo hacia arriba. No tiro la jabalina recta, sino que como con un ángulo hacia arriba, de tal manera que la jabalina suba y después se vaya recta. Si no la tiro con suficiente fuerza o con el suficiente giro, ¿cierto?, porque la jabalina va girando, igual va a ir cayendo, ¿cierto?, con el tiempo. Entonces igual hace un movimiento como el del balón, pero por la forma de la jabalina es como más prolongado, pero finalmente también es una línea curva. Entonces la roca que cae por la gravedad sería la única línea recta. Ojalá salgan las mismas alternativas que hemos visto en clase, porque esa ya hemos hecho como 4 veces esa pregunta acá en clase. Si no, ustedes tienen que ser capaces de identificar cuál se movería recto. Piensen en línea recta. Definir el concepto de potencia mecánica. ¿Qué será la potencia mecánica? Bueno, en la imagen sale, así que mejor no me contesten, ¿cierto? Potencia es el trabajo realizado en unidad de tiempo. Todo lo mecánico tiene que ver con el movimiento, ¿ya? Y la potencia tiene siempre que ver con el movimiento rápido. En este caso el trabajo es el desplazar un cuerpo, ¿cierto? Desplazar algo. En este caso el niño está levantando una caja, ¿cierto? En una polea. Ese es el trabajo realizado. Si el niño levanta la caja en 10 segundos, tiene una cierta potencia, pero imaginemos que después lo hace rápido, se apura y lo hace en 5 segundos. Entonces, si se demora menos, tiene más potencia. Ya la potencia se mide en los automóviles cuando son capaces de acelerar muy rápidamente, porque pueden movilizar todo el auto, ¿cierto? Todo el peso del auto en menos tiempo, o sea, tienen una mejor potencia, ¿cierto? Las maquinarias, inclusive el cuerpo humano, se desarrolla la potencia en el levantamiento de pesas. Si uno puede, en los levantadores de peso son pura potencia, porque juntan fuerza más velocidad, ellos tienen que levantar, arrancar el peso lo más rápido posible, ¿cierto? Se nos está acabando el tiempo de nuevo.